estar aquí otra vez y verlo, todos los que llegaron. En esta noche el pastor me dio un librito, ¿verdad? Una guía de estudio, se llama Unidos en la Fe, con un tema específico para discutir en este librito, ¿verdad? Y vamos a comenzar con el tema del pecado. Y la primera pregunta a un valiente que me conteste, que me quiera contestar, vamos a ver si funciona esto. Robertito, necesitamos tu asistencia técnica. Gracias. ¿Qué ustedes entienden por la palabra pecado? Sabemos que tiene muchas definiciones, ¿verdad? Que es un concepto bastante amplio, pero si algún voluntario desea romper el hielo, y ahí mira, ahí hay una cosita. Errar al blanco. Errar al blanco, fallar al propósito, aquí hay otra, voluntaria. No obedecer las cosas de Dios. No obedecer las cosas de Dios. ¿Algún otro? Y queremos la sabiduría ahí. Todo lo que hacemos, decimos, pensamos que desagrada a Dios, es pecado. Concepto más amplio, todo lo que hacemos, decimos y pensemos o pensamos que desagrada a Dios. ¿Algún otro? Mira, Abdel quiere participar. Vamos a ver qué dice Abdel. Para mí el pecado es hacer cosas malas. Pecado es hacer cosas malas. Muy bien, muy bien. ¿Quién es el que establece la diferencia entre lo bueno y lo malo? ¿Yo? ¿Mi criterio? ¿Verdad que no? Dios es el que establece la diferencia entre lo bueno y lo malo. Así que pecado entonces es hacer cosas malas según la perspectiva de Dios. Muy bien, Abdel. Pues aquí el libro nos da varias definiciones acerca de lo que es pecado, y una de ellas es errar o fallar al blanco, saber lo que Dios establece como correcto y no hacerlo, no obedecerlo, no hacer la voluntad de Dios, entre paréntesis lo mismo, desobedecer a Dios. La definición más que puede, ¿verdad?, encerrarlo prácticamente gran parte de lo que significa pecado es todo aquello que vaya en contra de Dios, todo lo que se oponga a Dios. Primeramente, la palabra diablo, que el pastor nos ha enseñado que lo que significa es el que se opone a Dios, obviamente. Así que toda cosa en tu vida que se oponga a Dios está haciendo la función del diablo. Señor lo reprenda. Así que vamos a comenzar con una oración para pedirle dirección a Dios mientras estudiamos su palabra, particularmente en este tema del pecado, y que nos ayude, ¿verdad?, nos hable a nuestra vida acerca de este tema, porque todos nosotros, ¿verdad?, tenemos situaciones en nuestra vida, en unas ocasiones, unos más que otros, pero fallamos el blanco, y es necesario que tengamos la actitud correcta de levantarnos, confesar nuestros pecados a Dios y seguir hacia adelante en la vida cristiana. ¿Ok? Los que su salud se lo permita, pónganse de pie para presentarnos delante de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, a quien tú enviaste para salvarnos, Señor, en propiciación de nuestros pecados, te pedimos, Señor, a través de los méritos de Cristo, que tú ilumines nuestra mente, Señor, y muestres en nuestras propias vidas de manera individual aquellas cosas que te desagradan, Padre, para que podamos entonces no errar al blanco, sino dar en el blanco, Señor, que es hacer, pensar, hablar y no hacer y no hablar aquellas cosas que tú deseas, Señor. Ayúdanos, Padre, somos frágiles, pero tu palabra dice que tú te fortaleces en nuestra debilidad, Señor, y que nos basta tu gracia, también dice tu palabra, para cada día. Así que ayúdanos cada día, Señor,
para orar, presentarnos delante de ti, para recibir de ti las fuerzas necesarias para poder vivir como es digno de un discípulo tuyo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. El pecado, a pesar de ser una sola palabra, es un concepto increíblemente complejo. Tiene muchas facetas que trabajan juntas para completar una imagen, un panorama. Solo cuando nosotros podemos ver todo este panorama complejo es que podemos entender por qué Dios lo considera algo tan serio. En resumen, se podría decir que el pecado es todo lo que vaya en contra de los mandamientos de Dios. A continuación estaremos observando los diferentes aspectos que la Biblia expresa sobre el pecado. Número 1, es importante entender que la Biblia no es un diccionario en el que solamente encontramos definiciones. Recordemos que la Biblia está escrita en un contexto, ¿verdad?, con una mentalidad judía principalmente. Y entonces, en lugar de darnos definiciones sobre cada palabra, nos da más cuadros o panoramas sobre cada concepto. Al entender cada concepto, entonces podemos aplicarlo de manera específica a nuestra vida. Obviamente, a través de la dirección y el poder del Espíritu Santo. Por esta razón, no es suficiente con definir el pecado con un solo texto de la Biblia, como por ejemplo el que aparece en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Vayamos allí. No es suficiente, oigan lo que estoy diciendo, no es suficiente definir el pecado con un solo texto de la Biblia como el que aparece en 1 de Juan 3, 4. Pecado es mucho más que lo que aparece allí. Cuando alguien lo tenga, me avisa que quiera leerlo, se le pasa el micrófono y lo lee. Cualquiera. Ahí lo va a leer. Ahora, para la próxima. La versión es diferente. Lo lees después. Pero lo hago. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ok? La versión de Luchi viene por ahí en el micrófono, Luchi. Dice, 1 de Juan 3, 4. Dice, el que comete pecados, no los peleará con Dios, porque el pecado es quebrantar la ley de Dios. Amén. Pecado es entonces quebrantar la ley divina. Es una de las definiciones de lo que significa pecado. Quebrantar la ley divina. Pero como le estaba diciendo, no es suficiente definir el pecado con un solo texto de la Biblia, como el que aparece en 1 Juan 3:14, que es infracción de la ley. De hecho, ese mismo texto nos menciona que eso es tan solo una parte de lo que significa el pecado, agregando la palabra también, antes de introducir esta afirmación. 1 de Juan 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Es decir, pecado es infringir la ley, además de otras cosas. El pecado sí es una transgresión, que es lo que implica allí la infracción de la ley. Cuando tú infringes una ley, tú estás cometiendo una transgresión a la ley. La ley dice que la luz roja es para detenerse. Si yo continúo, rebajo la luz roja, yo estoy transgrediendo la ley de tránsito. Así que además de ser una transgresión, el pecado también es una equivocación, que es errar al blanco, y también es una rebelión contra Dios. Son varias cosas que el pecado abarca, ¿verdad? Repito, transgresión, que es infracción, lo mismo. Equivocación, errar al blanco, y rebelión contra Dios. El pecado va más allá de nuestras acciones. Santiago nos enseña eso cuando pregunta
Santiago capítulo 4, versículo 1, alguien que lo lea por ahí. El micrófono lo tiene Luchi, ¿verdad? No, lo tiene Rodríguez. Aquí. Santiago capítulo 4, versículo 1, voluntario de la por ahí. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Amén. O sea, Santiago no define el pecado simplemente como una infracción, ¿verdad? Sino que va más allá de lo que son nuestras acciones, sino que él lo involucra con nuestras pasiones. Dice que de ahí surgen las guerras y los pleitos entre nosotros, de nuestras pasiones. Dice, haz una pregunta retórica, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones? Santiago no pregunta esto porque él desconoce de dónde vienen todas estas cosas, sino que él lo pregunta porque trata de enseñarnos para que pensemos en el origen de nuestro problema o del problema del pecado. Las guerras, los pleitos, los pecados en general surgen de nuestras pasiones. Esto es lo que Jesús también enseñó al afirmar en Mateo 15, 19, vamos a buscarlo por ahí, Mateo 15, 19, para que veamos lo que también Jesús, en armonía con lo que Santiago dijo, o viceversa, Santiago en armonía con lo que Jesús dijo, acerca de los pleitos y de las guerras que comienzan en nuestro corazón, en nuestras pasiones. Mateo 15, 19, ¿alguien lo tiene por ahí? Pero, Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones y todos los cultos, los falsos testimonios y las blasfemias. Sí. ¿Hasta ahí? Ok. Así que Jesús vincula, ¿verdad?, con que nuestras pasiones entonces salen de otro lugar. Santiago dice que el pecado y las guerras y los pleitos que están entre nosotros vienen de nuestras pasiones. Y Jesús dice que nuestras pasiones están gobernadas por algo que cada uno tenemos dentro, nuestro corazón. Jesús dice claramente, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Todo el que comete homicidio primero lo piensa. Todo el que comete adulterio primero lo piensa. Todo el que comete fornicación primero lo piensa antes de hacerlo. Todo el que roba lo piensa, cómo va a robar, a qué hora va a robar, con quién lo va a hacer, dónde se va a parar para que la cámara no lo vea. Muchas cosas, ¿verdad? Los falsos testimonios, la gente cuando habla mentira piensa cómo va a decir las cosas para que suene creíble y no se den cuenta que están mintiendo. Incluso hasta las blasfemias, dice Jesús, que salen del corazón del ser humano. Así que las pasiones están en el corazón, están dentro, me voy personal, están dentro de mí, están dentro de ti. Te acompañan y me acompañan a donde quiera que vamos. En otras palabras, el pecado no es un simple problema de desobedecer reglas o instrucciones, sino de una maldad que se levanta contra Dios, que está dentro del ser humano. Así que, volvemos, el pecado no es algo simple, como desobedecer una instrucción o infringir una ley. El pecado es una maldad que se levanta en contra del Altísimo, y eso está dentro de nosotros, de los seres humanos. ¿Quieres comentar algo más? El micrófono, amigo. Estás caminando hoy por culpa mía mucho. Perdóname. Es Luchi que quiere decir un comentario. Gracias. Yo dije eso y no entendí. Porque la creación de Dios creó todo perfecto. Por lo tanto, si Dios creó todo perfecto, el pecado no existía en esa creación. El pecado no procede del hombre. El pecado se originó con el planeta, con Satanás, que
ese fue el que vino aquí a traer esa victoria, ¿verdad? El hombre oponiéndose a Dios, a la santidad de Dios. O sea, el pecado entró por medio del engaño al hombre, a toda la humanidad. Entonces, por eso es que se cae no se caiga, sino que algunos lo malinterpretan, ¿verdad? Piensan que el no cumplir la ley es el pecado, porque el pecado en sí, cuando se originó, no existía la ley. El hombre andaba haciendo y deshaciendo, porque ya el pecado venía ya como en la naturaleza misma del hombre, o sea, en Adán. Porque por eso es que dice la palabra que en Adán pecamos, pero en Cristo, ¿verdad? Hubo la gracia de rescatar, de construir otra vez eso que se había caído, que se había roto en el hombre. ¿Amén? Entonces, ¿me entiendes? Sí, te entendimos. Entendí el origen del pecado. Si nos vamos entonces más atrás en la historia, ¿verdad? Si partimos desde el comienzo, desde el Génesis, el pecado se origina en Satanás. Cuando se paseó en medio del huerto del jardín del Edén y tuvo una conversación con Eva y la logró influenciar, y Eva entonces le llevó el fruto también a su marido y concibió, ¿verdad? Se concibió, dieron a luz el pecado, que es esa maldad, ¿verdad? que tiene Satanás, pero en este caso en el Génesis, en el jardín del Edén, esa maldad que había en él, en contra de Dios, ¿verdad? Que se reprodujo, por decirlo así, en Adán y en Eva. Y entonces a través de Adán y Eva pasó esa maldad a todos nosotros. ¿Qué decir algo? Bueno, también era ¿Qué hora? O sea, porque el pecado de Satanás fue creerse igual a Dios o superior a Dios. Y eso fue el pecado de Satanás. Porque hay que recordar que Satanás era un querubín, sé que era. Y sin embargo, al creerse que podía igualarse Igualar a Dios, ahí fue que empezó todo. ahí fue que empezó el conflicto. Seré semejante al Altísimo, es lo que dijo él. Pero hay otra cosa más, fíjate, que a veces no vemos, es que en ese aspecto, como Dios tenía el control de todo, y ahí estaba envuelto todos los planes que Dios tenía para la creación que la había. Definitivamente, Dios siempre ha tenido el control de absolutamente todo. De hecho, en el Génesis, antes de todo, ya podemos saber que Dios sabía que el hombre iba a caer. Ya Dios tenía en su mente que iba a poner a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo Génesis dice que Jesucristo era el que iba a poner, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? María, me olvidó. El que estaba predestinado, ¿verdad? Para poner su vida en expiación por los pecados. Se me olvidó cómo dice el texto específicamente en el Génesis. La cuestión es que el Génesis habla específicamente acerca del que iba a venir a arreglar todo el problema que había causado Adán a través de obedecer, ¿verdad? La voz de la serpiente. El cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ese es el texto. Javi, ¿tienes el micrófono, por favor? Es que, si quieres, pues quédate entre medio de la línea para no cambiar tanto. ¿Qué no se escucha sin micrófono? No fue ahí cuando surgió el pecado, Dios estaba diciendo sobre la serpiente. Le dijo a la serpiente que ella contaría El carcañar. pero La simiente de la mujer, la íbamos a traer la cabeza. esa es una referencia a Jesucristo. Amén. Iba a venir. Sí, Dios revela, o reveló a través de, antes del tiempo, ¿verdad? Lo que iba a suceder. Que al final iba a tener la victoria Cristo, gracias. Así que continuamos con nos quedamos en Mateo 15, 19, cuando Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Indicando así que las pasiones están entonces en el corazón, que están dentro de ti y de mí, como bien dijo ahorita,
Y que estas pasiones, ¿verdad?, nos acompañan a donde quiera que vamos. Y en otras palabras, el pecado no es un simple problema de desobediencia, sino una maldad que se levanta contra Dios y que está dentro del ser humano, esta maldad. A través de Adán entró el pecado al mundo, del primer Adán, por supuesto. El pecado es muy peligroso. Ataca desde el corazón. Mira dónde ataca. Lo que hace el maligno, ¿verdad?, para engañar a los hombres, es que ataca desde el mismo corazón de cada individuo. Al intentar engañarlos, les presenta una imagen falsa, lo mismo que hizo con Adán y con Eva. No, espérate. Lo que pasa es que Dios les dijo a ustedes que el día que ustedes coman del árbol de la ciencia del bien y mal, ustedes van a morir, pero eso no es así. Él sabe que el día que ustedes coman de ahí, ustedes van a ser como Él, conociendo el bien y el mal, y Él no quiere que ustedes sean como Él. O sea, distorsiona la verdad a través del engaño. No es su nombre, ¿verdad? Es el engañador. Así que Él hace esto tal como lo expresa el profeta Jeremías en el capítulo 17, vayamos buscando por ahí. Jeremías 17, verso 9. Ese versículo lo hemos discutido aquí por acá tantas veces, donde dice que, lo voy a decir para que no tengan que buscarlo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios da a entender claramente que yo mismo no puedo conocer la maldad y la perversidad de mi propio corazón. Yo tengo que cuidarme de mi propio corazón. Yo tengo que cuidar los pensamientos que llegan a mi mente, y cada uno de nosotros. Pero en esta lucha nosotros no estamos solos. Nuestra esperanza, como dicen los cánticos, está en Jehová. Y Él mismo responde, dice: ¿quién conocerá nuestro corazón? Y Dios contesta esta respuesta en el versículo 10: yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Dios es el único que conoce los pensamientos y el corazón, las intenciones, y discierne todo lo que hay en nuestro corazón. Así que a través de toda la Biblia lo que Dios fomenta siempre es la dependencia de nosotros a Él. Es la única manera en que podemos vencer sobre las tentaciones y sobre el pecado, dependiendo de Él. El pecado es muy peligroso, es muy fuerte, es muy dominante, más que nosotros. Pero a través de Cristo, Él nos ha hecho más que vencedores y ha provisto medios de gracia para que de Él alcancemos fuerzas para poder batallar en contra de la concupiscencia de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y todas estas cosas que intentan metérsenos por los ojos, boca y nariz. Así que la dependencia de Dios, o sea, de nosotros a Dios, es importante, es esencial en esta batalla que tenemos contra el pecado. Presentaremos el pecado como errar al blanco primero. Un aspecto del pecado es errar al blanco, como bien dice al principio. ¿Errar al blanco de qué? De mis metas. No. ¿Errar al blanco de mis deseos? No. ¿Errar al blanco de lo que yo quiero, de lo que yo entiendo que es lo correcto o lo bueno? No. En ninguna parte de la Biblia me enseña que yo, Edsel, soy el que tengo que establecer lo correcto de lo incorrecto y obedecer lo que yo creo que es correcto. No. La Biblia dice que el que establece lo correcto de lo incorrecto es Dios, y entonces tenemos nosotros que acoplarnos a Él, ¿verdad? Así que errar al blanco de los estándares de Dios para nosotros. A primera vista, errar al blanco suena como si nos refiriéramos a un simple error o a una falla accidental sin querer. Pero en realidad significa quedarnos cortos ante la gloria de Dios al elegir el pecado de forma consciente. Quedarnos cortos ante la gloria de Dios al elegir el pecado de forma consciente. Entonces, la pregunta: ¿es apropiado referirnos al pecado como un fallo al blanco al vivir de acuerdo con los estándares de Dios? Sí, correcto. Pero la cuestión es esta:
debemos reconocer que este fallo es intencional. Erramos al blanco cuando elegimos echar a un lado la voluntad de Dios. El pecado es una decisión completamente deliberada. Aún los incrédulos que no tienen al Espíritu Santo y que tal vez no se han expuesto a una Biblia, dice la palabra en el libro de Romanos que sí, Dios les puso a todo ser humano una conciencia. Y la conciencia nos dice lo que está bien y lo que está mal. Ahora bien, la conciencia también necesita ser guiada por la palabra y por Cristo, porque entonces si no, ahí viene lo que son nuestras opiniones, nuestra cultura, ahí viene lo que es nuestras experiencias pasadas y nuestra crianza y todas esas cosas que pueden que no se amolden a la Escritura. Entonces necesitamos también coger nuestra conciencia y enseñarla a través de la palabra. Pero este fallo, ¿verdad?, es completamente intencional. Ahora bien, el pecado como transgresión, el pecado cuando tú desobedeces o infringes una ley, la palabra transgresión proviene del latín transgresio, que significa acción y efecto de pasar más allá o de cruzar. Etimológicamente se compone de dos palabras. Número uno, trans, que si no me vuelvo la cabeza porque pensé en muchas cosas, en el primer amigo. Sí, la etimología es algo brutal. O sea, el origen de las palabras, cómo nuestros ancestros empezaron a definir las palabras en el latín, en el griego, en los idiomas más antiguos de la tierra, y ver por qué hoy decimos las palabras que decimos, tiene completamente lógica, sentido y razón. Trans significa más allá, pero no es el más allá de yo irme más allá, no, de lejos, del espacio, no, es más allá de cruzar más allá del límite establecido. Está compuesta de esa palabra trans, que significa más allá, y la otra que es gresus, transgresión, gresus, que significa marchar o dar pasos. O sea que transgresión significa ir caminando más allá de lo permitido. ¡Wow! Rápido yo pensé en lo que estamos viviendo hoy día con los transgéneros. Mira eso. Si vas a la etimología de la misma palabra, ellos van a ver el significado de lo que ellos hacen. ¿Qué? Ir más allá del límite establecido por Dios para el género humano, que el género no es otra cosa que el sexo masculino o femenino. Son personas, digamos que sea un caballero que quiere ser mujer y adapta su cuerpo a través de hormonas, cirugías para parecer una mujer. Él está dando pasos, caminando para pasar el límite que Dios mismo le estableció. Y la mujer viceversa, lo mismo. Nació mujer, tiene aspecto de mujer porque es mujer, pero entonces quiere parecerse a un hombre y comienza a inyectarse testosterona y se corta los senos, cirugía y muchas otras cosas, y pasa el límite. Increíble. Así que también añade el sufijo sion, trans, gresus y sion. El sufijo significa acción y efecto. O sea que en esencia, como les dije, implica caminar o ir más allá de un límite, en este caso el límite establecido por Dios, norma o regla establecida. Por lo tanto, etimológicamente, transgresión sugiere la acción o efecto de ir más allá de un límite, transgrediendo o violando una norma. Volvemos a lo mismo. Esta acción de ir más allá del límite establecido por Dios se ejecuta de manera deliberada. En letras bien grandes. Deliberada. Ahora veremos el pecado como rebelión. Para muchos el término pecado solo en las acciones incorrectas y las acciones correctas que dejamos de hacer. Para muchos eso es pecado solamente. Hacer o no hacer cosas correctas o incorrectas. Pero ¿cuál es
la mejor manera de entender nuestro pecado más allá de nuestras simples acciones. Pues mira, viéndolo desde el punto de vista correcto, desde el punto de vista de Dios. Y Dios presenta a los seres humanos como seres, número uno, responsables ante Dios. Por lo tanto, el pecado debe verse también en términos de oposición y rebeldía al Rey. Si Dios me presenta a mí delante de Él como un ser humano que soy responsable delante de Él, o sea, yo me debo a Él, Él es mi jefe, yo no puedo hacer lo que yo quiera sin la debida autorización, pues entonces cuando yo hago algo que lo desagrada, que es pecado, entonces yo estoy oponiéndome a su señorío y me estoy rebelando contra su mandato, contra su nivel, contra su puesto, que es el puesto más alto, por supuesto. Isaías 1, versículo 2, alguien que lo tenga por ahí. Isaías capítulo 1, verso 2, es uno de los pasajes bíblicos que describen el pecado en términos de rebelión a Dios. Isaías 1, verso 2. Lo puede leer Junior, con él, cualquiera. Oí cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y ellos se rebelaron contra mí. Amén. Mira lo que dice. Presenta, es uno de los muchos textos de la Biblia que describen el pecado en términos de rebelión contra Dios. Dice: oí cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Dos puntitos. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Es terrible, ¿verdad? Ese dolor de un padre que sacrifica y da todo por sus hijos, ¿verdad? Y los engrandece, ¿verdad? Porque los echa para adelante. Y a veces, ¿verdad? No siempre, pero a veces se rebelan, ¿verdad? En contra de los padres y se vuelven contra los padres. Eso es triste por demás. Pues eso es lo que Dios presenta acerca de nosotros. Que muchas veces nosotros, en algún punto de nuestra vida, a pesar de todas las bendiciones que Él nos da, que Él nos dio y todos los sacrificios, el sacrificio más grande que alguien puede hacer por uno, que es poner su vida en expiación por nosotros, y aún así muchas veces nosotros en algún punto de nuestra vida no hablamos lo suficiente y nos rebelamos contra Él. Cristo. El pecado es una desobediencia personal y voluntaria. El pecado es elevar nuestro puño contra aquel que nos hizo. Queramos pensar en la imagen gráfica, me da temor. El pecado es levantar nuestro puño contra Dios, contra aquel que nos hizo. Miren, la imagen de un hijo levantándole el puño a su padre o a su madre es de las más dolorosas y vergonzosas. Debe provocar lo mismo y aún más esa imagen de nosotros a Dios, porque eso es lo que nosotros hacemos y lo que el mundo hace cuando nosotros decidimos pecar deliberadamente. No solo es un acto el pecado, también es una actitud interna, es una actitud del corazón, como bien dijo Jesús en el libro de Mateo. El pecado es rebelión en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros no hablamos las cosas porque sí, las hablamos porque se originaron primero aquí, las pensamos, las ideas las concebimos, las acariciamos, las meditamos y cuando tenemos el concepto bien estructurado, las soltamos por la boca. Así que el pecado es rebelión en el corazón de nosotros, del ser humano. La palabra actitud se refiere a tener la disposición en el corazón para hacer o ejecutar una acción. Así que importa nuestra actitud también, ¿verdad? A Dios le interesa no solamente lo que hagamos, la acción, sino también le importa nuestra actitud.
que es la disposición en el corazón para ejecutar una acción. Todo pecado que se tenga la disposición en el corazón para ejecutarlo debe ser considerado como un pecado de rebelión. Oigan esto es serio. O sea, es como si hubiesen diferentes categorías de pecado, por decirlo así, ¿verdad? En nuestro idioma. Sabemos que pecado es pecado, ¿verdad? Pero es como si hubiesen categorías para clasificar de dónde se origina en nosotros. Para clasificar, como dice Antonio, el nivel de pudrición de nuestro corazón, ¿verdad? Él dice que, lo que la Biblia dice que todos los seres humanos nacemos en pecado, ¿verdad? Y todos estamos destituidos de la vida de Dios, esa es la palabra. Pero claramente hay algunos seres humanos que están más hundidos en el pecado que otros, aunque Dios considera que por uno solo es suficiente para ir al infierno. Pero ciertamente hay unas personas que se atreven a asesinar a otro ser humano y hay otras personas que no se atreven, pero hacen otras cositas, ¿verdad?, que también son consideradas como detestables delante de los ojos de Dios. Pero eso en particular me voló la cabeza, porque si yo tengo la disposición en mi corazón para ejecutar ese pecado, Dios lo considera como un pecado de rebelión, porque yo lo pensé, yo lo ideé, yo lo planifiqué a sabiendas de lo que Dios dice acerca de eso, hermano. O sea, eso es algo maquiavélico. Eso es algo malo, pero malo en gran manera. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué ejemplo pongo? No es lo mismo que, qué sé yo. A veces utilizamos unas palabras que no son malas, pero que se parecen fonéticamente hablando a malas palabras, ¿verdad? Y a veces las decimos. Decimos miércoles, a veces, ¿verdad?, haciendo referencia a otra palabra. Y cuando la decimos, no la decimos en un tono muy contento, ¿verdad? Eso es pecado. Es pecado porque la intención de mi corazón es darle estoy haciendo referencia a la mala palabra. Sin embargo, eso es algo, ¿verdad?, aunque es pecado, pero es algo más sencillo en comparación a cuando un ser humano planifica un homicidio, o como cuando un ser humano planifica cometer un acto de fornicación, o cometer un acto de adulterio, o cometer un acto de robo y tapar el robo, maquillar el informe para que nadie se dé cuenta que yo estoy sustrayendo de ahí dinero. Ahí yo estoy meditando hasta meses cómo lo voy a hacer para que no se den cuenta. O sea, ese pecado es un pecado considerado por Dios como rebelión. Veamos ahora el pecado como egoísmo. Una de las actitudes más horribles que los seres humanos expresamos es el egoísmo. Hay pocas cosas más desagradables del ser humano que comportarse egoístamente. La pregunta es, ¿por qué nosotros a veces nos comportamos egoístamente? ¿Y qué tiene que ver esto con el pecado? Cuando nosotros pecamos, estamos haciéndolo con una actitud y una mentalidad que asume que nuestras acciones nos llevarán a una mayor felicidad que si obedeciéramos a Dios. A veces Dios pone límites, ¿verdad? A veces no, Dios pone límites. Y a veces nosotros, cuando somos jóvenes, particularmente hablando, de Sebastián 15 a los 24, por ahí más o menos, todo depende de la madurez de la persona, cuánto se tarde más en madurar o menos. Pero a veces pensamos en esa etapa de la vida que Dios está poniendo límites porque quiere eso mismo, limitarnos, que no seamos felices y que no quiere que tengamos lo que nosotros queremos. Y no es así. Cuando llegamos a una cierta edad nos damos cuenta que los límites establecidos por Dios son como las pantallas de seguridad que hay en la autopista, en la 52, que es la que va subiendo por calle. Esas pantallas de cemento que son fuertísimas, impiden que uno se salga.
Pero la gente que va a 100 millas por hora o más, a veces se salen y ¿dónde caen? Por el disco para abajo. Nos damos cuenta, eso es una muerte segura, nos damos cuenta que los límites establecidos por eso son vallas de seguridad para nuestro propio bien y beneficio. Cuando somos nenes así, chamaquitos, 18, 20, tenemos nuestra primera o segunda noviecita y la conocemos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que ella no es cristiana. Y nos confrontamos con la palabra cuando nos dice Jesús: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tienen en común las tinieblas con la luz? ¿Verdad? Y uno, mucha mierda, Dios no quiere que yo me vea la novia con esa nena me gusta, y yo la quiero, ella me quiere, y nadie la quiere. No, papá, no. Es que Dios sabe lo que me va a pasar. El fin de eso es muerte. Es una relación que está destinada a ser destruida, y en el proceso te va a destruir también a ti. Y siempre destruye al creyente, nunca destruye al incrédulo. ¿Por qué? Porque el incrédulo no le importa desobedecer a Dios. No le importa. Así que los límites establecidos por Dios son vallas de seguridad. Y el egoísmo, precisamente, lo que quiere es hacer mi voluntad, lo que yo quiero hacer, no importando que esta voluntad mía no coincida con la voluntad de Dios. Así que cuando pecamos, estamos haciéndolo con una actitud y una mentalidad que asume que nuestras acciones nos llevarán a una mayor felicidad que si obedeciéramos a Dios. Y no es así. El egoísmo es la tendencia hacia nosotros mismos, que muchos cubren, oigan esto, muchos cubren hoy día el egoísmo con el término amor propio. Pero es totalmente lo opuesto al amor. El egoísmo es totalmente lo opuesto al amor. En una relación matrimonial, de la manera que yo le demuestro a mi esposa que yo la amo, es yo no siento egoísta. Tengo que pensar y accionar a favor del bienestar máximo de ella, a pesar del mío, por encima del mío. Cuando yo hago eso, que me pongo a mí a un lado para pensar y accionar a favor del bienestar máximo de la otra persona, yo estoy amando, me estoy sacando del panorama, estoy dejando de hacer algo que me gusta o que yo quiero hacer para hacer algo que la persona necesita o quiere o le gusta hacer. Y viceversa, ella me devuelve su amor, dejando a un lado también su egoísmo. En una relación matrimonial el egoísmo no puede existir. Si existe el egoísmo y no se trata a tiempo, eso se va a destruir la relación. Pues nadie puede estar contento en una relación así. Así que hoy día te maquillan el egoísmo con el término amor propio. Yo sé que hay que, ¿verdad?, valorarse a uno mismo, ¿verdad? A veces, porque a veces nosotros tenemos unas malas maneras de ver la vida y nos infravaloramos. Somos una persona que tiene tendencia a la depresión, ¿verdad?, a la autoestima, esas cosas. Pero eso no es la norma. Lo general o lo normal es una persona que se sobrevalora a sí mismo. Por eso la palabra enseña y dice claramente que tenemos que amar a nuestro prójimo como quién, como nosotros mismos. Jesucristo deja por defecto el que nosotros ya nos amamos lo suficiente a nosotros mismos, y nos dice que con esa misma intensidad de amor tenemos que amar a nuestro prójimo. Él lo deja claro, él lo presupone, porque es un hecho. Ahora, las personas que tienen estos problemas, ¿verdad?, que tienden a la depresión y esas cosas, pues esas personas son diferentes en el sentido de que tienden a infravalorarse, a no darse el lugar que les corresponde, y en una relación muchas veces soportan cosas que no tienen que soportar. Soportan abuso, soportan maltrato, soportan que le hablen estrujado y que los golpeen a veces. Eso no es saludable. En ese sentido, ahí aplica el amor propio. Pero en el término general, que es como se usa hoy día, tú ves personas que son
sana, y tienen relaciones sanas, y no, yo tengo que priorizarme, yo tengo que priorizar mis metas. ¿Han oído eso? En un matrimonio, ustedes que llevan muchos años de casado, que si Luchi te dice a ti, yo voy a priorizar mis metas sobre las tuyas, ¿qué tú opinas de eso? ¿Tú crees que eso está bien? No, ¿verdad? No hay amor, porque es algo en conjunto. ¿Sabes? Es compleja la cosa, es compleja. Porque parte del amor, el otro también se echa a un lado y entiende y cede en cierto sentido, pero también eso debe ser correspondido también de la otra persona, ¿verdad? Pero cuando es algo totalmente desbalanceado, que es de allá para acá todo el tiempo y de aquí para allá nada, o viceversa, pues ahí, micrófono. Gracias. Mira, el lugar que yo ando mucho, ¿verdad? Está apagado. Está apagado. Yo creo. ¿No? Ah, bueno. Oye. Sí. Mira, hay una cosa que hay que entender. Todos nosotros, los creyentes, tal vez que no es creyente, no entienden, pero es que nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Esa naturaleza caída nos mueve a hacer lo que realmente hace la naturaleza caída. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿a quién realmente ofende o nos revelamos con el pecado? Porque muchas veces pensamos que yo hice esto y yo me pegué contra ti y cosas así, pero aquí entre nosotros muchas veces resolvemos esas situaciones, sean regulares o sean bien malas, pero y con Dios. Porque un día nosotros vamos a ir delante de Dios y tenemos que dar cuenta de lo que hemos hecho bien, pero también de lo que hemos hecho mal, de nuestro pecado. Por lo tanto, uno tiene que asegurarse que cuando uno va a hacer algo incorrecto, a quien realmente ofende es a Dios. Y Dios no va a pedir cuenta sobre ello. Porque el hombre, yo está en la misma condición mía. En algún momento tendrá que ir delante de Dios y Dios va a pasar cuenta en él. Por eso es que cuando se le preguntó a Jesús, en aquel momento, aquella gente como para cogerlo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús le menciona el mandamiento de amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo. Pero también le agregó y amará a tu prójimo. Porque cuando tengo al prójimo, ahí yo demuestro el amor que yo siento por Jesús. Porque yo sé que cuando estoy con él, con el prójimo, fallo. Eso es natural en el hombre, fallar, cometer pecados de esa índole. Por eso es que en Romanos 1, cuando habla de la naturaleza, la creación, la naturaleza del hombre, habla de eso. Todos se apartaron, uno hicieron esto, no tomaron en cuenta a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Pues lo entregó a sus pecados, a las cosas malas que ellos estaban haciendo. Pero realmente lo importante en todo el, cuando hablamos del pecado, es tener en cuenta que a quien nos ofendemos es a Dios, porque Dios es santo. Y si manchamos esa santidad, mira, no sé, y especialmente al creyente que conoce a Dios, porque el que no conoce a Dios hace lo que le da la gana Y no le importa. pero siempre tiene que dar cuenta a Dios en algún momento de su vida. Siempre. Pero Dios va a ser responsable. pero nosotros sí que somos responsables dos veces, porque conocemos a Dios. Y decimos que entendemos. Eso, Correcto. Eso es lo que Jesús le decía a los fariseos. Ustedes dicen que ven. Como ustedes dicen que ven, son más responsables. Sí. Correcto, sí. El pecado siempre es contra Dios. Definitivamente. Definitivamente. Si nosotros no podemos amar a nuestro prójimo, a quien vemos, no vamos a poder tampoco amar a Dios a quien no vemos. Así que a Dios le interesa
que estemos bien con Él, que por consecuencia también nos llevemos bien los unos con nosotros. Pero sí, definitivamente. El amor mira hacia afuera para poner a los demás antes que a nosotros mismos. El amor considera a los otros como personas más importantes que a nosotros mismos. Obviamente Dios también está ahí en la ecuación, primero que el ser humano. Mientras que el pecado egoísta busca la gratificación y la felicidad personal. El amor obra por el gozo de otros en la esperanza de hacer felices a otros en Dios. He visto gente que se pone contenta cuando ve a otros que alcanzan un logro. Y si tú lo notas, hay gente que se pone contenta de forma auténtica. Y tú te das cuenta cuando alguien te ama, porque las madres hacen eso casi siempre, casi todas. Pero a veces te das cuenta que tal vez tú alcanzas un logro y tú ves que alguien se ríe con la mujer de atrás. ¿Tú te das cuenta? ¿Sabes? Uno se puede dar cuenta quién te ama con una intensidad mayor y quién te ama poquito y quién no te ama. Se supone que nosotros estamos llamados a gozarnos con los que se gozan, ¿verdad? Y a llorar con los que lloran, a identificarnos también con el dolor de los demás. Ahora veremos el pecado como idolatría. El pecado como idolatría, cada pecado es cada pecado en el que puedas pensar. Es una violación de los mandamientos de Dios también, pero ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué vemos los mandamientos de Dios y queremos hacer lo contrario? ¿Por qué desobedecemos a Dios sin siquiera pensar en ellos a veces? Y es porque el pecado es mucho más profundo que nuestras acciones, como dijimos al principio. Nuestros actos son el fruto o el resultado de nuestros deseos pecaminosos. El pecado es un problema del corazón, como bien dijo Jesús en Mateo 15, y de nuestros deseos. Tenemos a veces, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, tenemos los deseos inclinados al mal. Pecamos porque es lo que queremos hacer. El egoísmo está envuelto en el pecado. La Biblia llama a esto idolatría. Este término podría asociarse con la acción de postrarse ante una estatua de una persona o de un animal, como en el caso del becerro de oro, en el caso de todo Nabucodonosor. Pero si lo tomamos de esa forma, literalmente, pareciera que la idolatría es cosa del pasado, porque hoy día no es tan común que tengamos imágenes de oro, de algún animal o de algún antepasado nuestro, y que nosotros nos inclinemos físicamente ante esas estatuas. Sí lo hay, ¿verdad? Lo hay, pero no es tan común como el Antiguo Testamento. Pero si traemos la definición al presente, la idolatría viene siendo entonces el rechazo de Dios como Dios en nuestro corazón. Es rechazar a Dios como Él se presenta dentro de nuestro corazón. La adoración de cualquier persona o cosa que no sea Dios es actual y permanente en una sociedad de pecadores. Si yo no veo a Dios como Él es y como Él se presenta y se revela en la palabra, yo estoy cometiendo idolatría en un sentido. Toda persona busca aprobación para sentirse bien. Toda persona busca sentirse segura. A veces el ser humano busca poder o sentirse poderoso, más fuerte. Desde chiquititos, yo tengo los mejores juguetes que tú. Yo tengo los tenis Jordan y tú no los tienes. Yo tengo la mejor casa. Mis padres viven en una urbanización de suelo controlado y tú vives en unas parcelas. Desde pequeñito venimos con esa sensación, con esa búsqueda de poder, seguridad, aprobación, de placer y muchas otras cosas que están fuera de Dios y de lo que Él nos ofrece. Y esto es idolatría. Idolatría es poner cualquier cosa en el lugar que solo le corresponde a Dios. A cualquier lugar que corramos en tiempos de conflicto y lo que sea que busquemos para tener gozo y seguridad, eso es lo que adoramos.
Si cada vez que usted tiene un problema, no vamos a Dios en oración y a su palabra, oiga bien, y de primera instancia vamos a donde una persona a buscar sabiduría, auxilio y ayuda, estamos idolatrando a esa persona. Fíjense bien lo que dije, no está mal pedir consejo, porque la Biblia habla que tenemos que también buscar consejo entre los ancianos. Pero si lo hacemos repetidamente y de primera instancia, todo el tiempo, de primera instancia, o sea, Dios para mí queda en una segunda opción, en un segundo plano. Mi plan Z es Dios, mi plan A es ir a fulano, mi plan B es ir a donde el vecino que tiene más experiencia que yo, y mi plan C es ir a donde, qué sé yo, mi padre que tiene más experiencia que yo. Y Dios está en el plan Z, eso es idolatría. Yo estoy idolatrando la capacidad de tener sabiduría de esa persona para que se resuelva el problema, en vez de ir a la fuente misma de la sabiduría que reside en Cristo. Así que cualquier lugar al que corramos en tiempos de conflicto y lo que sea que busquemos con fin de tener gozo, o sea, resolver un problema, de tener seguridad, sentirnos seguros, eso es lo que nosotros adoramos. Podemos decir que el pecado comienza con un corazón que adora a algo o a alguien. Las raíces profundas del pecado en nosotros son la razón por la que necesitamos el Evangelio. El pecado está bien arraigado en nuestro corazón. Es como un árbol. Mientras más alto y fuerte tú lo ves, más profundo están sus raíces y busca agarrarse de la roca. Por eso es bien difícil exterminar un árbol. Y así es como se esconde el pecado en nosotros. Cuando logramos identificar y ver algo por fuera, por dentro está arraigado, y por eso es que tenemos la necesidad de encontrarnos con Cristo, porque Él es mayor que todas las cosas y Él es el único que puede romper nuestras cadenas y nuestra batalla con el pecado. Jesús es la solución a nuestro problema, y lo que Él hace en nosotros para liberarnos del pecado no tiene comparación. Él no simplemente hizo que Dios olvidara nuestra deuda, sino que se involucró de manera íntima y duradera en nosotros. No solamente puso su vida en expiación por nuestros pecados, sino que nos acompaña en el trayecto de nuestra vida. Jesús, o por Jesús, tenemos la oportunidad de dejar el pecado atrás y vivir algo distinto. Y cuando digo dejar el pecado atrás, me refiero a que ya el pecado no sea nuestro Señor, nuestro amo, no nos gobierne más, sino que de un punto de nuestra vida en adelante, quien nos gobierne sea Cristo, su señorío, su majestad. Que antes de tomar cada decisión en nuestra vida, detengamos, analicemos y pensemos, esto es lo que Dios quiere para mí. Hay porciones en la palabra donde puedo encontrar principios divinos que avalan esto que yo siento y quiero hacer, o hay principios en la palabra que están en contra de este deseo que yo tengo o de esto que yo quiero ejecutar. Y cuando yo me detengo y hago ese análisis, me doy cuenta de que lo que yo quiero hacer va en contra de los principios de mi Dios, y yo obedezco esa voz del Espíritu y rechazo ese deseo que siento o esa necesidad, entre comillas, porque no es una necesidad nada, se me presenta como una necesidad, por eso es un engaño. Pues yo demuestro que entonces estoy siendo gobernado, estoy siendo señoreado por Cristo. Así que decir soy cristiano es algo complejo. Es complejo porque estoy diciendo con eso soy discípulo de Cristo. Y si digo que soy discípulo de Cristo, tengo que analizar mi vida y tengo que luchar en contra de las cosas que Él luchó para parecerme más a Jesús y entonces poder llamarme discípulo de Cristo. Lo digo porque hablo por mí, por mi experiencia, ¿verdad? En mi vida no ha habido sub y baja, sub y baja. He tenido un momento donde he estado bien con el Señor y me he sentido ese gozo de estar
estar bien con Dios, y la verdad es que eso es incomparable. Pero he tenido momentos, episodios en mi vida donde he decidido voluntariamente hacer algo contrario a lo que Dios estableció, y eso va a traer una serie de consecuencias en la vida, y eso provoca un montón de cosas malas en nuestra vida. No nos sentimos gozosos, no sentimos ese sentimiento de que somos hijos de Dios, no sentimos los cuidados ni la paternidad de Dios, a pesar de que Él sigue ahí. Y por eso es que entonces yo digo todas estas cosas, ¿verdad? De que es complejo y se fomenta en el cristianismo una dependencia diaria entre nosotros y Cristo, o sea, de nosotros a Él, para poder mantener, ¿verdad?, una vida digna, ¿verdad?, que agrade a Dios en todo lo que podamos hacer, sea de palabra o de hecho. Y a medida que vamos madurando y creciendo, ¿verdad?, se supone que cada vez se vea más de Cristo en nosotros y menos de nosotros mismos. Pues ahí le vamos, en el nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 9 al 11, me gustaría dar lectura. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 9 al 11. ¿Lo tenemos? Primera de Corintios 6, 9 al 11. Lo voy a leer, dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, que aman el dinero, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, y más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A través de la muerte y la resurrección de Jesús, Dios no solo nos ha dado el perdón de nuestras acciones pecaminosas que hemos ejecutado, sino que también Él nos ha dado un nuevo corazón con nuevos deseos para que deseemos adorar a Dios solamente. Eso no significa que Jesús nos salve y nos deje que pequemos para siempre. Sí significa que ahora tenemos la habilidad de examinar nuestros corazones y ver lo que nos está alejando de Él. Vuelvo y repito, eso no significa que Dios tiene la intención de dejarnos que pequemos y que no hay problema. No, eso es convertirse en libertinaje. Lo que está diciendo aquí es que ahora que somos creyentes, Dios nos da la habilidad para examinar nuestros corazones y ver e identificar aquellas cosas que nos están alejando de Él. ¿Para qué? Obviamente, para que nos acerquemos a Él, para que busquemos esa reconciliación y confesemos nuestros pecados a Él y luchemos en contra de eso. Ahora podemos notar lo que nos está causando pecar, la causa de nuestro problema. Y somos llamados a recibir el perdón de Dios sabiendo que Él es fiel para perdonarnos y que nos ayudará a vivir en fidelidad a su palabra. Jesús murió y resucitó para darnos perdón y transformación verdadera. No es una apariencia lo que Dios quiere que presentemos. Él quiere que experimentemos una transformación genuina, verdadera, sostenible a través del tiempo, a través de su poder, de esa comunión con su Espíritu y con su palabra. Primera de Corintios 6:11, que es que el versículo que leímos, enfatiza que estas cosas que mencionan ahí, que si los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, que algunos de nosotros éramos estas cosas o practicábamos estas cosas, pero que ya hemos sido santificados y que hemos sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu
de nuestro Dios. Y para concluir, quiero presentar la actitud correcta que tenemos que tener ante el pecado. Porque vamos a pecar, claro que sí, pero no nos podemos quedar allí. En el Salmo 51, Dios nos presenta a través de David qué tenemos que hacer cuando nosotros pecamos. Cuando nosotros pecamos, vayan ustedes, Salmo 51, cuando nosotros pecamos, solo estamos pensando en nosotros mismos de manera egoísta y en lo que nosotros queremos. Pero como creyentes, no podemos conformarnos con una vida así. Dios ha hecho tanto por nosotros a través de Cristo y en Cristo que debemos confesar nuestros males con un corazón sincero cada vez que caigamos. David, en este Salmo 51, nos guía a confesar nuestros pecados a Dios. Cuando usted haya cometido algún pecado y no sepa cómo orar, cómo presentarse delante de Dios, abra su Biblia en el Salmo 51, del versículo 1 al 10 aproximadamente, y comience a leer y déjese dirigir por esa oración que David hizo en uno de los momentos más oscuros de su vida, pecaminosamente hablando, ¿verdad? Aquí quiero leer Salmo 51 del 1 al 10, voluntario. Valentina, léelo ahí, mamá. Salmo 51 del 1 al 10. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la voluntad de tus piedades, borra mis rebeliones, lávate las rimas de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír voz y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro en mis pecados y borra todos mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Hasta el día. Gracias. Vemos que David, número 1, le pide a Dios piedad. ¿Y cómo él pide esa piedad? Él no pide esa piedad conforme a la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es bien santa y bien alta y perfecta. Él pide esa piedad conforme a su misericordia, o sea, al gran amor que tú has derramado sobre nosotros. De esa manera, apiádate de mí. Conforme a la multitud de tus piedades, borra por favor mis rebeliones. Lávame más y más de qué? De mi maldad. Él reconoce que hay maldad en su corazón y le pide a Dios que la lave. Límpiame de mi pecado. Reconoce que ha transgredido, que ha infringido y que se ha rebelado contra Dios. Y luego presenta la solución. ¿Cuál es la solución? Él es el único que tiene el poder para crear en mí un corazón limpio. Por eso le exclama, dice, crea en mí, oh Dios, oh Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. O sea, él reconoce que antes de la caída, él tenía un espíritu recto delante de Dios. La caída lo hace tener un espíritu más bajo delante de Dios. Por eso dice, renueva, o sea, devuélveme a levantar
repetir oraciones por repetirlas como el papagayo, no. Si no lo entendemos, mejor no lo hagamos. A Dios le interesa que nos alineemos con Él. Porque yo reconozco mis maldades y mi pecado siempre está delante de mí. O sea, David estaba consciente de lo que estaba haciendo, bien consciente, como si lo pudiera ver de frente a él, el pecado. Y reconoce lo que dijo nuestro hermano Luchení: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¡Wow! Tenido por puro en tu juicio, en el juicio de Él, de Dios, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Tenemos que pedirle perdón a Dios por cada vez que nos demos cuenta que hemos pecado. Dios ha prometido derramar su gracia y su bendición sobre nosotros, porque ya el Hijo pagó la deuda de nosotros, así que tenemos que confesarlo. Ya el sacrificio está hecho, solo tenemos que alinearnos con Él. Después de haber orado de esta forma, como el Salmo 51 lo propone, debemos pasar un tiempo de oración con Dios, agradeciéndole a Dios por la oportunidad de ser perdonado en Cristo. Piensa en cómo tus pecados y los míos ofenden su nombre y cómo eso mancha su reputación ante las personas que nos rodean. Ruégale a Dios por transformación en las áreas de tu vida que tienes luchas, y al terminar la oración, gózate en alabanzas, porque en Cristo tenemos una verdadera esperanza. Y para culminar, siempre, uno de los aspectos más peligrosos del pecado es que el pecado se fortalece en la oscuridad. Oigan esto. El pecado se fortalece cuando lo hacemos y nadie se entera. Eso es lo que creemos, porque Dios sabe todas las cosas. Pero cuando menos personas o nadie se entera, lo seguimos practicando y se sigue fortaleciendo dentro de nosotros el pecado. Presentamos el ejemplo de Judas. Quizás es uno de los casos más evidentes de esto. Por fuera, Judas parecía uno más de los discípulos de Jesús. Tanto es así que cuando Jesús dijo que metiera su mano, ¿verdad? Que Jesús dijo que uno de ustedes, de los 12, me va a traicionar, ninguno de los otros sabía de quién Jesús estaba hablando, porque Judas no dio la más mínima sospecha de que era diablo ante los ojos de los demás, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que ya Judas venía practicando el robar desde mucho antes. Cuando Jesús predijo que alguien lo iba a entregar, sus seguidores no voltearon de inmediato a mirar a Judas, sino que se miraban los unos a los otros sin saber a cuál de ellos Jesús se refería. Está en Juan 13:22. Pero Judas, oigan esto, no se convirtió en el traidor de la noche a la mañana. No. Él tenía mucho tiempo viviendo en pecado sin arrepentirse, pues era ladrón y teniendo la bolsa. Estoy leyendo un versículo que está en Juan 12:6. Dice: era ladrón, a Judas, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, cuando Judas entregó a Jesús por 30 monedas de plata, no fue la primera vez que Judas aceptó soborno por dinero. Ya Judas venía practicando lo que era el robar, estando en el ministerio con Jesús y los demás apóstoles. Pero Judas nunca expresó a nadie su pecado. Nunca le confesó ni a Jesús ni a ningún discípulo lo que estaba pasando en su corazón, que lo estaba llevando a la acción de robar. Y este pecado progresó hasta que le pareció factible aquí y aquí entregar a Jesús por dinero 30 piezas de plata. Mateo 26:15. El pecado siempre va en escalada. Comienza con algo sencillo, crea un callo espiritual, no sientes culpa ni dolor, ahora hacemos algo más fuerte, más perverso, más grande.
Así que Judas poco a poco fue cocinando en su corazón esta cuestión de hacer cosas ilícitas con el dinero, hasta que llegó el punto que no tuvo ningún tipo de problema en entregar a Jesús por dinero. ¿Cómo nosotros evitamos que nos pase lo mismo que a Judas? Bueno, una de las maneras en que Dios nos protege de que el pecado se propague en nuestro corazón es la confesión entre hermanos. Otros llaman a esto como rendición de cuentas. Nuestro pastor nos ha hablado de esto. En pocas palabras, la idea aquí es que como pecadores perdonados podamos abrir las áreas más oscuras de nuestro corazón a otros creyentes, y que estos otros creyentes nos traten con la misma intención restauradora de Jesús. Santiago 5:16 termina diciendo: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Las iglesias se han convertido, no todas, ¿verdad? Unas cuantas, se han convertido en un centro, en unos teatros, ¿verdad? En un centro de hipocresía, digo yo, donde cada uno pues muestra la mejor versión de sí mismo. Pero esa no fue la intención de Cristo, ni de los discípulos, ni de los padres de la iglesia, sino que en el modelo bíblico siempre nos dice que ellos tenían todas las cosas en común. Y cuando tenían problemas con el pecado, la solución se los confesaban los unos a los otros, y se esperaba del que escucha que no usara esa información en contra del hermano para pisotearlo o creerse superior al hermano, sino que tuviera la misma actitud de misericordia que Cristo y los restaurara. ¿Ven? Eso es lo que Cristo siempre enseñó, los discípulos enseñaron, y eso es lo que debe ser una iglesia. Es un hospital. Es un hospital donde puede ir la gente enferma y sin tener ningún tipo de miedo de decir cuál es mi enfermedad, sin temor a que venga alguien a decirme: tú estás fastidiado, te vas a morir mañana, sino que venga con un medicamento a ponérmelo intramuscular o intravenoso y yo me pueda sentir mejor de aquí a 1 o 2 horas y pueda tener salud poco a poco hasta recuperarla por completo. Eso es lo que debe ser una iglesia. Debe ser una sala de emergencia, espiritualmente hablando. A eso es lo que estamos llamados. Pero desgraciadamente, en las iglesias, no todos los que van son personas que aman a Dios. Sabemos, porque lo hemos visto a través de los años, que en las iglesias van personas que no son cristianos. Y a veces están en las iglesias y se congregan de por vida y nunca fueron cristianos. Entonces tú tienes que tener la madurez suficiente y el discernimiento suficiente para tú identificar a una persona que también la palabra te enseña cómo identificarla, porque dice: por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Tú tienes que identificar a una anciana que haya demostrado a través de los años ser una persona madura en la fe, una persona que ama de verdad a su prójimo, ama a Dios por encima de todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, y que tiene compasión. Y a esa persona, que siempre son gente de oración, son las personas que tú puedes confesarle, ¿verdad? Ir a contarle tu problema, tu pecado, para que te ayuden a orar delante de Dios, para que te animen y para que te den estrategias de cómo luchar contra ese pecado. Con esa gente muchas veces ya han luchado con esos mismos pecados en su pasado, porque son personas que tienen experiencia y madurez cristiana. Eso es lo que debe ser una iglesia. La canción de Teneo dice algo similar: yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas y que libera al cautivo, que sane la herida de esta humanidad. Así que pongámonos en pie para orar, démosle gracias al Señor por su palabra. Seguiremos hablando de esto, entiendo que el martes que viene, Dios mediante, si la gracia del Señor lo permite, y que el Señor nos ayude a vivir en comunidad. Mira, yo quiero presentar, yo he hablado con algunos hermanos de la sobrina de Evelyn, la
que estuve en el centro médico, se me ha diagnosticado cáncer, pero está en un estado ya avanzado. Está malita ella. Así que por ella, si nos tenga misericordia, la vida de él y de la hermana Elena también, porque es la que la cuida. O sea que eso es, el Señor sabe, no en eso. También que oren por ella porque toca aquí. Isaías, Juan. Ok. Vamos a ver. Julio, ¿quieres hablar? Amantísimo Padre Celestial, adoramos, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, porque estamos en tu presencia. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nuestro hermano Héctor, Señor, tú lo has permitido exponer a través de este estudio bíblico. Ayúdanos cada día, Padre, a crecer en él. Ayúdanos a madurar, Señor, en lo que es el perdón. Ayúdanos cada día a ser una iglesia que continúe adelante, no mirando, Señor, lo que queda atrás, sino mirando lo que tú tienes por delante para nosotros, Señor. Úsanos como instrumentos a cada uno, Señor, para la gloria de tu nombre. Bendice a nuestro hermano, sigue usando con poder en la exposición de tu palabra, Señor. Ministra su vida para que pueda ministrar a otros también, Padre. Ahora te presentamos, Señor, esta familia de nuestra hermana Genoveva, Señor. Dios, tú conoces todas las cosas. Tú sabes, Señor, lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros y en especial de esta dama que está enferma, Señor, con cáncer. Sabemos que la última palabra eres tú el que la da, Señor. Tú eres el que sana los cánceres, Señor. Tú sanas toda enfermedad, Señor. Si a ti te place, Señor, tú la sacarás de ese cáncer. Y si en tu voluntad está llevártela también, Señor, lo único que suplicamos en el nombre de Jesús es que ella haya dado un paso de fe hacia ti, Señor, y te haya reconocido como Salvador personal. Te presentamos también la persona que está al cuidado de ella, que también, Señor, sufre las consecuencias de su enfermedad, y ella es la que está a su lado para restaurarla y para ayudarla, Señor, para darle ánimo, Señor. Sé con ella, fortalécela también, prepara su corazón también para que ella pueda conocerte si no te ha conocido. Si te ha conocido, gloria a Dios por ello, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú intervengas, Señor, porque tú eres el que tiene la última palabra, Señor. En ti descansamos, en ti confiamos, Señor, y por eso en esta noche te damos gracias, Señor, por tu bendito consejo, y te pedimos en el nombre de Jesús que con la misma bendición que nos trajiste, Señor, nos vuelvas a llevar a nuestros hogares, que podamos llegar bien, que podamos tener un sueño agradable y reparador, y que nos preparemos cada día, Señor, para estar en tu presencia, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu consejo, gracias por tu iglesia, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a perseverar, como dice tu palabra, hasta el fin. En el nombre de Jesús te pido en este lugar, por Jesucristo tu Hijo te lo pedimos, y a Él te damos toda gloria, honra y majestad. Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.